Buenas noches. En unos minutos iniciamos nuestra sesión síncrona. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a esperar a que se unan algunos compañeros. Aproximadamente unos 2 minutitos. Les pido de espera. En un minuto aproximadamente. Muy bien. Buenas noches. Siendo las 19:30, doy inicio a nuestra sesión síncrona. Bien, estamos en el módulo número 3. Ustedes pertenecen a la generación número 28. El nombre del módulo es
es el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. ¿De acuerdo? Ok. Miren, voy a hacer una breve presentación sobre mi persona para que, bueno, conozcan parte de quién es su asesora virtual. Bueno, estimado estudiante, es un placer saludarte y dar la bienvenida a cada uno de ustedes al módulo 03, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Mi nombre es Laurelena Gómez Cruz. Estudié la licenciatura en Pedagogía en la UNAM. Tengo una maestría en Educación en la UIN, una especialidad en competencias docentes en Educación Media Superior en la Universidad Pedagógica Nacional. Tengo certificación en Diseño e Impartición y Evaluación de Cursos de Capacitación. Actualmente me encuentro laborando en el sistema escolarizado en la Escuela de Educación Media Superior y en línea como monitora en la UNAM. Me gusta la nueva trova cubana, caminar y ver un buen programa de TV, ser tu asesora virtual. Mi función es dar seguimiento y evaluación a tu participación en las actividades integradoras. Está el foro de integración, al proyecto integrador y foros y otros foros, además de brindarte retroalimentación. La forma como mantendré comunicación con ustedes es a través de los foros o a través de mensajes de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana y de 21 a 22 horas por la noche. Me van a encontrar de manera síncrona, repito, en el mensajero. ¿De acuerdo? Muy bien. Veo que todavía no se incorporan los compañeros. Ok. No sé qué problema haya habido en la sincronía de la sesión. Pero bueno, vamos a seguir. Y quiero comentarles el propósito de esta sesión. Bien, el propósito es que reconozcan que existen dos tipos de pensamiento y que expliquen cómo se adquiere el conocimiento. Eso es el propósito de nuestra sesión número 1, sesión síncrona de la semana número 1. Elementos a revisar durante la sesión. Pues vamos a revisar recursos y actividades de la semana, haciendo hincapié en palabras claves. Vamos a hablar acerca de las actividades integradoras, de las actividades formativas, del foro aprendiendo, de dudas y comentarios. Por último, estaremos atendiendo dudas y comentarios. Muy bien. A ver, guía semanal y recursos de la semana. Esta semana abarca del día 15 de marzo al 21 de marzo. La unidad 1, que es con la cual vamos a trabajar, se llama la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Algo que voy a recomendarles semana tras semana es la revisión de la guía. Es esencial, para que ustedes revisen qué es lo que vamos a trabajar. Dentro de los recursos, ustedes esta semana van a encontrar lectura y escritura, recurso de lectura y de escritura, permítanme, no, sí, perfecto, voy bien, voy en orden. De lectura y escritura, el recurso de estrategias de estudio, de acontecimientos históricos, de reconstrucción y análisis y hechos históricos, de contexto sociohistórico y cultural, el de condiciones sociohistóricas y culturales, el del discurso y posición y percepción, el de interpretar, intención comunicativa, de las estructuras textuales, los tipos de texto, análisis de datos, fuentes diversas,
subjetividad y objetividad, lenguaje, ciencia y conocimiento extemporáneo, conocimiento extemporáneo, sentido común y conocimiento científico, para saber más la construcción del conocimiento, sobre construcción del conocimiento, aproximación al conocimiento científico, las ciencias sociales y el foro aprendiendo. ¿De acuerdo? Son los recursos. En el foro aprendiendo, miren, el propósito es que de las actividades de esta semana es que se enfoquen en revisar cómo los sucesos históricos pueden reconstruirse y comunicarse de diversas formas, así como reconocer el conocimiento, como el conocimiento puede ser científico y no científico. Van ustedes a trabajar en esta semana respondiendo a una pregunta detonadora que nos indica que tienen ustedes que hablar acerca de una acción que la gente de su entorno realiza o evita realizar, pero que no tiene un sustento científico. ¿Y por qué creen ustedes, por qué creen que es importante conocer si existen o no existen sustentos científicos para determinadas acciones? ¿De acuerdo? Ok. Eso es en cuanto al foro, aprendiendo. Bien, actividades de la semana, en las que deben de poner hincapié y no olvidar. Tenemos la actividad integradora número 1, que se llama un hecho histórico. Diferentes perspectivas. Más tarde les comento bien y a manera detallada cómo la van a hacer. Actividad integradora número 2, interpretar el mundo. Van a atender a una actividad socioemocional. La actividad formativa 1, hecho histórico. Actividad formativa número 2, conocimiento científico. Y el cuestionario socioemocional. Por favor, no se les olviden atender las actividades. Bien, seguimos. Aprendizajes esperados para esta semana. Bien, durante esta semana van a desarrollar los siguientes aprendizajes. Reactivar aprendizajes del módulo 1 con la finalidad de emplear herramientas para el análisis de textos que les permitan extraer información y procesarla para sustentar una postura sobre temas históricos. Van a identificar la atribución e intención comunicativa en textos de contenido histórico. Interpretar y analizar formas distintas de representar el conocimiento en textos de contenido histórico con gráficos, tablas y apoyos estadísticos. Describir y comentar críticamente las diferentes versiones sobre un acontecimiento histórico, identificando los actores involucrados y sus acciones, aclarando cómo son reconstruidos desde distintas posturas. Reconocer la diferencia entre el sentido común y el conocimiento científico y cuál es la importancia de este para la sociedad. Revisar la fundamentación de sus creencias y evaluar si alguna de ellas adquiere rango de conocimiento. Van a investigar y problematizar sobre cuestiones filosóficas relacionadas con las formas en las que el hombre accede al mundo que le rodea. Y van a identificar alternativas en las que diferentes ciencias sociales abordan un mismo suceso de acuerdo con el objeto de estudio de cada uno. Repito, son los aprendizajes esperados para esta semana. Y bien, empezamos ya a revisar parte de los recursos con los que vamos a contar esta semana. Bueno, empezamos primero por explicar cuál ha sido la relación del lenguaje con la evolución del hombre. Ok. La evolución del hombre se da en distintas etapas. Si nosotros recurrimos a una de las explicaciones teóricas que habla sobre la existencia del hombre, vamos a encontrar aquella que nos dice que descendemos del mono. ¿Se acuerdan? Ok. Donde vemos esta evolución, ¿no? Del Australopithecus robustus al Homo habilis, al Homo erectus, al Homo sapiens neandertal y al Homo sapiens sapiens. Este último fue quien desarrolló un tipo de lenguaje
Motivo, al haber desarrollado cierta capacidad intelectual, desarrolla un lenguaje. Y el lenguaje nos ha permitido evolucionar, porque con él hemos establecido comunicación con otras personas. ¿De acuerdo? Recuerden, estamos viendo el lenguaje y su relación con la evolución del hombre. Entonces, hay una teoría que dice que el lenguaje permitió que nosotros los hombres evolucionáramos. Ok, ¿cuál es la importancia del lenguaje y la comunicación? Bien, las habilidades de comunicación preceden a la aparición del lenguaje hablado. Se desarrollan en un contexto de interacción social. El lenguaje oral es parte del fenómeno de la comunicación. Es un instrumento útil para llevar a cabo actos de comunicación y de representación. No cabe duda de que el lenguaje es el principal instrumento de comunicación. El conocimiento y el uso de una lengua favorece y posibilitan el acceso y la transmisión del conocimiento y de la información, además de ser el canal básico de vertebración de las relaciones individuales sociales. De este modo, el lenguaje no es una simple manifestación de libertad individual, sino que trasciende los ámbitos personales y se convierte en una herramienta ineludible para la vida en sociedad. ¿Ok? Seguimos, chicos. Consultando una de las recursos que tenemos en plataforma, nos habla acerca del lenguaje como representación del mundo. El lenguaje es el modo de comunicación de los seres humanos y un medio para representar la realidad de aquello que nos rodea o de aquello que rodea al hablante. Así pues, con el lenguaje crea el conocimiento y la realidad. ¿Ok? El lenguaje nos ha ayudado a hacer una construcción social. Las palabras van a actuar por sí solas, pues como seres humanos creamos un lenguaje con el que pensamos y actuamos, y nuestro lenguaje, al ser creado, está en una constante reelaboración y reconstrucción. El lenguaje es un medio de comunicación y como tal vamos a poderlo clasificar en un lenguaje común y en un lenguaje especializado. ¿De acuerdo? Ok. Uno de los recursos en el cual tienen que hacer hincapié ustedes es en el proceso de lectura. ¿De acuerdo? Para recuperar conocimientos, por favor, de el módulo número 2, si no me lo recuerdo. Cuando leemos, llevamos a cabo varios procesos. Comenzamos por la identificación de los signos, luego los comprendemos y finalmente reflexionamos o criticamos lo leído. En este proceso también influyen todos los conocimientos que tengamos como lectores para construir significados. ¿Ok? Entonces, tendremos que recurrir a estos conocimientos que ustedes ya tienen en módulos anteriores. También vamos a recurrir a la escritura. Al escribir sobre un suceso histórico, los historiadores describen la realidad con base en el análisis sistemático y metódico de fuentes. Adicional a ello, lo interpretan y generan una postura al respecto, por lo general, en favor o en contra. Y podemos identificar la postura mediante el análisis del lenguaje en el texto. ¿Ok? Bueno, esto sería recuperar algunos conocimientos que ya tenían ustedes. También vamos a recuperar conocimientos con respecto al tema de la intención comunicativa. A ver, brevemente y recordando lo que he visto sobre la intención comunicativa, recuerden que es la finalidad o intención que se refiere al objetivo de la comunicación, lo que se pretende lograr por el medio del uso de la lengua. Es decir, que todos y cada uno de nosotros nos vamos a comunicar siempre con un propósito. En cuanto a un texto,
vamos a ver que los autores de los textos generalmente se comunican con sus receptores a través de textos informativos, cuya característica es informar. Textos expositivos que, como su nombre lo dice, su característica es exponer algún tema. Instruccionales, cuya característica es dar instrucciones. Narrativos, su finalidad es hacer un relato. Descriptivos, su objetivo es describir. Y los textos argumentativos, que están sustentados en razones. Entonces, un autor, cuando se comunica con nosotros, tiene cualquiera de estas intenciones o aborda cualquiera de estas intenciones. ¿Ok? Bien, dentro de los textos que estaremos leyendo, vamos a ver que pueden haber textos científicos y académicos que nos van a informar y a comunicar un conocimiento especializado. Los textos literarios que tienen el propósito de informarnos de temas de estética o poesía, periodísticos dándonos opiniones o información acerca de un acontecimiento. Y bueno, los modos discursivos son la narración, la descripción, la argumentación, la exposición, la prescripción y la persuasión. Los géneros, repito, son científico, académico, literario y periodístico. ¿Ok, chicos? Hago una pausa aquí. Observo que nos han conectado. Repito, híjole, no sé la causa por la cual nos han conectado, pero seguimos nuestra sesión. ¿Ok? Bueno, un recurso que vamos a utilizar esta semana es el recurso que nos habla acerca de los acontecimientos históricos. Vamos a checar qué es un acontecimiento histórico y de alguna manera cómo se da o se manifiesta este tipo de acontecimientos históricos. Bien, siempre hay un punto de partida. Los acontecimientos históricos tienden a modificar nuestra forma de ser y actuar, afectan la percepción y transforman nuestro entorno cultural y social. En suma, definen lo que somos como seres humanos. Esta situación nos obliga a conocer y analizar causas y efectos para determinar y comprender la complejidad y trascendencia de sus consecuencias. Entonces, un acontecimiento histórico es una situación que tiene antecedentes y consecuencias. Bien, comprender un hecho es un ejercicio de representación e interpretación de cada suceso que se da a través de distintas perspectivas. El filósofo y lingüista austríaco Ludwig Johann Winter asegura en 1991 que las diversas áreas del conocimiento nos permiten obtener un tipo de representación particular a través de las imágenes. El hecho histórico nos remite al suceso o acontecimiento en sí mismo, sino a la construcción e interpretación que realizan los historiadores acerca de algún suceso en particular. El hecho histórico es una interpretación del acontecer social creado por el historiador a partir del análisis de fuentes de investigación. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Todo suceso histórico, todo hecho histórico está enmarcado en un contexto. Y en ese contexto, debemos de tomar en cuenta 5 aspectos. La cultura en la cual se vislumbra, el gobierno, la economía, el movimiento histórico y los grupos sociales que intervienen. Entonces, el contexto no es una configuración, digamos, homogénea, que condiciona infinitamente las actividades de la sociedad. Su conformación depende de ámbitos locales,
regionales, globales, que se vinculan entre sí y cambian para mantener la representación de los grupos sociales. Los grupos sociales, en sus dinámicas internas y externas, dan la pauta para la construcción de contextos partiendo de sus prácticas sociales, económicas, políticas, culturales. ¿Ok? Muy bien. A ver, la ciencia y el conocimiento científico y el sentido común. Otro de los recursos que tienen que revisar durante esta semana es el que nos habla acerca de los tipos de conocimiento, las diferencias entre conocimiento cotidiano y científico y la ciencia y el conocimiento espontáneo. A ver, comenzamos primero por hablar acerca de los tipos de conocimiento. Nosotros siempre vamos a estar en contacto con dos tipos de conocimiento. A uno el que vamos a llamar cotidiano y otro científico. El conocimiento cotidiano se obtiene en la experiencia, a través de la sensibilidad y nuestra vivencia. Es superficial y no profundiza en el análisis de la realidad. Caso contrario, el conocimiento científico es fruto del estudio y de la reflexión, a través de la razón, a través del desarrollo de nuestras habilidades cognitivas y procedimientos lógicos, y es crítico y busca las causas que determinan los hechos. ¿Cuáles son las diferencias entre conocimiento cotidiano y científico? Bueno, entre ellas tenemos que el cotidiano parte del sentido común. Es socializador, espontáneo, intuitivo, práctico, sensitivo, experiencial y confiado. El conocimiento científico parte de modelos teóricos e intencionales. Es sistemático, racional, falible, predecible y crítico. Si hablamos de la ciencia y del conocimiento espontáneo, vamos a ver que el conocimiento científico es organizado, clasificado, su lenguaje es preciso, hace formulaciones abstractas, sus proposiciones deben estar adecuadamente sustentadas, y el conocimiento espontáneo no está organizado. Su lenguaje puede ser ambiguo, corresponde a situaciones particulares cercanas a la vida cotidiana y generalmente se aceptan las proposiciones sin evaluarlas críticamente. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Miren, voy a compartir con ustedes parte de lo que dice Juan del Val acerca de cómo construimos el conocimiento. Dice Juan del Val en la Universidad Autónoma de Madrid que el conocimiento sobre la realidad es uno de los factores que más han contribuido al éxito adaptativo del hombre como especie animal, ya que permite anticipar lo que va a suceder y a partir de ahí controlar el curso de las cosas y actuar sobre ellas de una manera eficaz para lograr sus objetivos. En definitiva, el conocimiento es el arma principal de la que dispone el hombre para controlar la naturaleza y sobrevivir. Por esto, resulta de un enorme interés entender cómo se forman o adquieren conocimientos nuevos. Se trata de las preguntas que han preocupado a los hombres desde que empezaron a reflexionar sobre su propia actividad. Desde la época de los griegos, se han avanzado distintas propuestas para explicar cómo se forman los nuevos conocimientos. A ver, chicos, para poder entender nosotros cómo vamos a construir nuestro conocimiento, sí es necesario que nos remitamos a la existencia de las primeras civilizaciones. Entre una de ellas tenemos a la civilización griega, que con sus filósofos clásicos como fue Aristóteles, Sócrates y Platón, se dieron inicios ya de una manera concreta
al descubrimiento de nuevos conocimientos a través de la filosofía. ¿Ok? Bueno, continuamos. El modo de aproximación al conocimiento puede ser a través de nuestra intuición, de la revelación, de nuestras creencias, de la razón y del propio conocimiento. El conocimiento no es una verdad absoluta. No hay verdades absolutas. Vamos a ver que la construcción del conocimiento siempre nos va a llevar a nuevos descubrimientos. ¿Ok? Bueno, uno de los recursos que también vamos a trabajar es el recurso que nos habla acerca de las ciencias sociales, sus objetos de estudio. Bien, aquí cabe mencionarles que el ser humano ha intentado explicar la realidad a través de las ciencias, las cuales tienen un objeto de estudio específico, con base en el cual generan conocimientos. Por ejemplo, las ciencias sociales, que se van a encargar de explicar y predecir la actividad humana y sus relaciones y sus instituciones y productos. Algunas de las ciencias sociales son la economía, que estudia las relaciones de producción, la ciencia política, que estudia el ejercicio del poder político, el derecho, que estudia el orden y la normativa e institucional que rigen la convivencia social, la historia, que estudia aquellos acontecimientos o hechos que sobresalen y que afectan tanto a una comunidad local como a una comunidad internacional, la antropología, que estudia la evolución de las personas, la diversidad de expresiones, y la sociología, que estudia el modo de vivir de las personas en sociedad. ¿Ok? Entonces, estas son algunas ciencias sociales a las cuales recurrimos para explicarnos los fenómenos de carácter social. Ok, chicos. A ver, vamos a hacer lectura durante esta primera semana de algunos textos. Y es importante que quede claro para nosotros cuál es la postura de quien escribe un texto. Y esta postura puede partir desde el ámbito de la subjetividad o desde el ámbito de la objetividad. La subjetividad es la explicación de un historiador sobre un acontecimiento social y va a estar cargada de la ideología del mismo historiador, de quien escribe ese libro o ese texto. Vamos a ver que no se puede desprender de su formación, de su experiencia de vida, que le hace hacer con una lente los sucesos, que le hace ver con una lente los sucesos que va registrando. Caso contrario es la objetividad. Hay autores que cuando escriben van a partir de la objetividad. Las ciencias sociales no consideran correcto involucrar ideas personales con el estudio de la historia. Se perdería la objetividad ante el hecho. Lo que se busca es que el historiador no realice sus explicaciones desde conjeturas, ideas sin sustento, sino desde visiones objetivas que ya fueron establecidas, avaladas por otros. Entonces, lo subjetivo parte de una postura donde quien escribe plasma su ideología. La objetividad parte de que quien escribe lo hace desde el punto de vista objetivo, sin involucrar su ideología al momento de escribir. Si tienen alguna duda sobre esto, por favor, pregúntenme a través del mensajero. Ahora sí,
Vamos a checar nuestras actividades de esta semana. Actividad integradora número 1, un hecho histórico, diferentes perspectivas. Dice, un hecho histórico, diferentes perspectivas. Los sucesos históricos pueden ser representados de diversas formas, según se enfoquen. Un mismo hecho puede abordarse desde diferentes disciplinas y, por lo tanto, varía la forma que se trata, ya que cada área del conocimiento tiene un lenguaje específico. Otros factores influyen también en la forma en que se hace referencia a dichos acontecimientos, como el contexto, lo que un autor busca transmitir, el tipo de texto en que se habla del asunto, entre otros. Entonces, durante la lectura es importante tener esto en cuenta, pues no obtenemos la misma información al leer una novela histórica, a un artículo periodístico o a un poema, aun cuando hablen acerca del mismo hecho. El propósito es identificar las formas en las que un mismo suceso se puede representar mediante análisis de diferentes textos que lo abordan. ¿Qué van a necesitar para realizar esta actividad? Identificar los elementos comunicativos de un texto, elaborar cuadros comparativos, redactar reseñas comparativas, insertar tablas en un procesador de texto. Seguimos. ¿Qué van a entregar? Un documento en un procesador de texto con una reseña comparativa de 2 lecturas a partir de la intención comunicativa del autor, su contexto y las acciones que se abordan y sus actores, así como el conocimiento sobre dicho suceso histórico. ¿Cómo lo van a realizar? En un procesador de texto responde la siguiente pregunta. Desde tu perspectiva, es decir, no es necesario que investigues. ¿Qué sabes sobre la reforma agraria? ¿De acuerdo? Ahí no van a investigar. ¿Qué saben? Si no saben nada, anoten esto, desconozco qué es la reforma agraria. Si saben algo, lo anotan. 2. Lee con atención 2 textos, La muerte tiene permiso y La política agraria. A ver, chicos, déjenme ver si puedo compartir con ustedes los 2 textos, La política agraria y La muerte tiene permiso. A ver, voy a dejar de compartir esto para de nuevo subir por... A ver, creo que uno de ellos sí lo voy a poder compartir. Déjenme checar. Este es La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez. Es uno de los textos que tienen que leer y analizarlo, ¿de acuerdo? Déjenme checar el otro texto para ver si puedo, repito, el de la política agraria. Es este. Voy a dejar de compartir, permítanme, y vuelvo a compartir. No. Bueno, no pude compartirlo. Sigo con mi presentación. ¿Ok? Entonces, la política agraria. Sí lo pude compartir. Es en este caso la política agraria. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Bueno, dejo de compartir. Me voy de nuevo a la presentación que teníamos hace un momento. A ver, permítanme. Para poder compartir con ustedes. No, ya. Dejé. A ver. Sí, así. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a checar esos 2 textos, ¿de acuerdo? Y van ustedes a identificar los elementos que se incluyen en ambos textos, completando el siguiente cuadro. A ver a qué cuadro nos referimos. Déjenme checar para compartir con ustedes. A ver, aquí está. Y ahí va.
Aquí está. ¿De acuerdo? A ver, este es el cuadro que van ustedes a responder. Autor, ¿quién escribió La muerte tiene que permiso? ¿Quién escribió la política agraria? Fecha en la que se escribió cada uno, tipo de texto, mensaje que quiere transmitir, público al que va dirigido, contexto o momento en el que se escribió, si tienen gráficas o tablas de apoyo, ideas principales, ideas secundarias, actores, acciones que se describen, postura del autor, tu opinión sobre el texto y tu opinión sobre la reforma agraria. En 2 párrafos de 8 a 10 renglones responde la pregunta. Dicen 2 párrafos de 8 a 10 renglones, responde la pregunta. ¿Qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuáles desconocías con la lectura de estos textos? Redacta una reseña comparativa entre lo que identifiques como semejanzas y diferencias en ambos textos. ¿Ok? Entonces, recuerden nombrar con la nomenclatura correcta su actividad. Actividad integradora número 2. Vamos a la actividad integradora número 2, chicos. Aquí está. Interpreta el mundo. Dice, desde tiempo remoto las personas han buscado explicar su mundo. Estas ideas generalmente parten del sentido común, por lo que en ocasiones son criticadas y puestas en duda. Pero es a partir de dichas reflexiones que podemos comenzar a construir un conocimiento científico. Lo anterior significa que podemos alcanzar el pensamiento científico en nuestra cotidianeidad, al buscar respuestas a diferentes cuestionamientos sobre nuestro mundo. El propósito: reflexionará sobre las diferencias entre el sentido común y el conocimiento científico a partir del análisis del texto de una problemática en específico. Además, reconocerá las diferentes formas en cada ciencia social aborda un mismo problema. ¿Qué necesitas? Para realizar esta actividad debes usar un procesador de texto, buscar información en Internet, distinguir diferentes formas de ver e interpretar el mundo, en este caso la cosmovisión, reconocer el objeto de estudio de las ciencias sociales a través del derecho, la economía, la antropología, la política, la historia, la sociología. Continuamos. ¿Qué entregaré? Un documento en procesador de texto donde respondas a la pregunta relacionada con la lectura y realices un resumen de los textos que consultes en Internet. ¿Cómo lo van a realizar? Descarga la lectura, descarga y lee la historia, la enfermedad de todos los tiempos. A ver, chicos, voy a compartir con ustedes. Permítanme. Sí puedo, la enfermedad de todos los tiempos. Déjenme ver. A ver. Voy a intentar hacerlo. Aquí la tengo. Ya la tengo en pantalla. Ahora permítanme para ver y compartírselas. Es de Dulce R. Vargas Lago. La lectura. Repito, la enfermedad de todos los tiempos. Otra vez vuelvo a compartir. Déjenme checarla. Aquí la tenemos. La enfermedad de todos los tiempos. Es esta, la lectura. Repito, Dulce R. Vargas, y es una lectura que nos habla acerca de un problema que hasta cierto punto se está volviendo un problema no solamente de salud, sino también un problema social. Entonces, repito, la enfermedad de todos los tiempos. Ok, seguimos. Comparto las diapositivas todavía. ¿Y qué dicen nuestras diapositivas? Qué bueno. Ya entregarán un documento, un procesador de texto donde respondan a las preguntas
relacionadas con la lectura que realices, con la lectura y realices un resumen de los textos que consultes en Internet. Descarga entonces la enfermedad de todos los tiempos. Una vez que realices lo que indicas en el documento, guarda en tu equipo de la siguiente manera la información. Ok, a ver, documento de trabajo. Hay un documento de trabajo donde ustedes van a requisitar una serie de preguntas. Y ese documento, permítanme, lo voy a compartir con ustedes para que chequemos cuál es el documento al cual me refiero. Aquí lo tenemos. Interpretar al mundo. Marca la casilla de la respuesta para cada una de las preguntas que se presentan a continuación. Estas se relacionan con los fragmentos de la historia de la enfermedad de todos los tiempos. Horacio tiene cáncer. Hace días que no asiste a la escuela, primero porque estaba en estudios para diagnóstico. Ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes de que el cáncer lo haga. Preguntas. El lenguaje es claro. Es una situación de una vida cotidiana. Tienen que responder. ¿Ok? Requisitar esto que les pide. Y luego, 2. Responde las siguientes preguntas. Tu respuesta debe tener una extensión entre 3 y 5 líneas. ¿Qué opinas? ¿El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que lleva la persona que la padece o es porque lo heredó? Explica por qué. B. Para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia o es únicamente lo que piensas? Si tienes alguna prueba, escríbela, y si se trata solo de lo que piensas, escribe que necesitas para obtener una prueba que lo dice. Y se escribe 2 formas diferentes de ver el origen del cáncer que se presenta en la lectura. ¿Ok? Podemos seleccionar aquí, 3 selecciona 2 de las siguientes ciencias sociales y realiza lo que se pide en los incisos. Aquí tenemos, si se elige la economía, se anota aquí, la sociología, y aquí nos piden que escribamos acerca. Escribe aquí el resumen de la primera ciencia social y aquí el resumen de la segunda ciencia social. ¿Ok? Bueno, chicos, volvemos a la pantalla. Comparto ya mis diapositivas para que chequemos esta última parte de lo que van a hacer de esta actividad integradora número 2. Por favor, al realizarlo, nombren de una manera correcta su archivo, su actividad. A ver, quiero compartir con ustedes. Hasta el día de hoy, hace un momento, van 24 respuestas a la elección de día y hora de sesión síncrona. De las 24, 12 compañeros dicen que el lunes de 20 a 21 horas y 12 martes de 19 a 20 horas. Voy a cerrar la, la elección de ustedes el día de hoy por ahí de las 12 de la noche. Y comparto con ustedes mañana las respuestas finales para ver qué día va a ser, si el lunes o martes. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Al no haber dudas, no haber preguntas, les doy las gracias por su atención. Voy a subir la grabación de nuestra sesión a el área del foro de novedades. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes. Buenas noches.